Bueno, pues ya llegó Rafael Gómez Chi, le damos la bienvenida con sus crónicas delirantes del día de hoy. ¿Cómo están, Rafael? Muy buenos días. Sara, David, amigos del auditorio, buenos días. Es un placer saludarles de nuevo, como cada jueves. Aquí estamos presentes para comentar la historia, la cultura y, ¿por qué no?, aspectos y datos curiosos. ¿Y por qué no responder la pregunta antes de entrar? ¿Qué Pues ya evento sabemos histórico? que traes un tema súper interesante, pero ¿qué evento histórico marcó tu vida? Que tú has vivido varios, no por nada. Varios. A nivel personal, el nacimiento de mi hija es para mí Claro. es historia. Claro. Sí, es cierto. Puesto. No, pero a mí me tocó ver el tema del temblor del 85. Sí. Me tocó ver que lloren los italianos cuando los votaron los argentinos del mundial que acaban Sí, de del hablar del mundial. 90. Me tocó ver la explosión de San Juanico. Me tocó, es un poco más antiguo, pero recuerdo el volcán Chinchonal, la caída de Víctor Manzanilla Schaffer. Además, porque esa fue mi entrada al periodismo. Cuando fue la caída de Víctor Manzanilla Schaffer, me tocó incluso estar presente en aquella sesión del Congreso del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, donde le dieron posición a Dulce María Sauri, la caída del Chiché Ceballos. Oye, ¿te tocó cuando Dulce María Sauri incendió conocido periódico de la vida peninsular? Sí, me tocó igual cuando O sea, no incendió, prendió fuego. el secuestro de los diputados en la Ciudad de México, la renuncia de la gobernadora, el huevazo a Patricio Patrón Laviada por fuera candidato a gobierno del estado. ¿El desacato? Me tocó ese es desacato El del famoso huevazo. desacato. En el huevazo, aquella gran concentración que hizo Víctor Cervera en el Monumento a la Patria, que es de lo que hoy vamos a hablar. Vamos a ello. ¿Por qué todo el mundo le llama monumento? ¿Es monumento a la bandera o monumento a la patria? El nombre oficial es Monumento a la Patria y me llama mucho la atención que todavía esté presente en la memoria de varios yucatecos el tema de llamarlo Monumento a la Bandera. ¿Por qué lo hacen? Pues, Porque realmente el proyecto del concurso originalmente convocado por el gobernador Ernesto Novelo Torres es construir un monumento a la bandera. ok. Pero estoy hablando de 1943. A Rómulo Rosso, que fue el encargado. Ahí va, sí, Es todo ahí lo va, que sé, ahí no va, te- ahí no te va pongas la nervioso. historia. El único dato que sé. Ahí va la historia completa. En 1943 se anuncia la construcción del hospital de Nequeneros en la confluencia de las avenidas Itzáes con Colón, donde hoy se encuentra el Hospital Orán del Instituto Mexicano de Seguro Social. Se construyó el Hospital de Nequeneros, el Hospital de Ejidatarios en Nequeneros. Y el gobernador Ernesto Novelo Torres lanza una convocatoria para construir donde hoy está el monumento a Miguel Hidalgo, esa glorietota, para construir un monumento a la bandera, ¿Dónde está la galletera, no? donde está la galletera. Lanza la convocatoria. También a nivel nacional había un proyecto de la federación de que cada estado promueva la construcción de monumentos a la bandera en los 31 estados y el Distrito Federal, que hoy ya son 32 estados. Ernesto Novelo Torres lanza la convocatoria en el 43 y la convocatoria la gana el arquitecto Manuel Amabilis, que recordamos también por haber participado en el tema del Parque de las Américas, entre otras cosas. Amabilis era arquitecto. Arquitecto. Amabilis gana el concurso porque estaban en la onda del neomaya. El movimiento de arquitectura neomaya, porque era la corriente que se manejaba. Recordemos la Casa del Pueblo. Estaba el Art Deco, pero le dan los yucatecos Le dan el toque neomaya. Recordemos la Casa del Pueblo, el Diario de Yucatán. Amabilis hace, por cierto, la portada del Sanatorio Rendón Peniche, que está hoy en el Gran Parque de la Plancha. Sí. Entonces gana Amabilis la propuesta y Amabilis dice que como debe ser un monumento esculpido en piedra de cantera, la haga el colombiano Rómulo Rosso, que ya llevaba algunos años viviendo en Mérida. No era todavía mexicano. Él nace en Colombia, viene a vivir aquí. Ya era un personaje destacado, reconocido por estar participando en el arte, haciendo pintura y escultura. De hecho, no sé si alguna vez ustedes habrán visto la figura de un hombre sentado con las piernas cruzadas en cuclillas, Sí. que mucha gente malsajamente asocia con la flojera del mexicano. Ajá. Esa escultura es de Rómulo Rosso y se llama El Pensador o El Pensamiento, algo así. Creo que sí. Porque él trata de reflejar la serenidad que tienen los indígenas. Bueno,
Rómulo Rosso, Amabilis gana y propone que sea Rómulo el que construya o esculfa Por el tipo de trabajo. por el tipo de trabajo de detalle. Y empieza toda la discusión de la sociedad meridana, porque recientemente se había hecho el Parque de las Américas y los meridanos sentían que el gobierno del estado estaba cargando la infraestructura hacia una zona determinada. Entonces viene una discusión muy fuerte, muy dura, y el gobernador toma la decisión. Al mismo tiempo va trabajando con Rómulo Rosso, sin la presencia de Amabilis, van trabajando el diseño del monumento. Al final, el gobierno del estado decide que el monumento ya no se haga en esa glorieta y se haga en la parte norte de lo que fue la primera prolongación del Paseo de Montego, hecha en 1926. Porque ¿hasta dónde llegaba originalmente? Al Justo Sierra. Ok. Ahí terminaba. Ahí terminaba. El Paseo de Montego se proyecta en 1888. Uno de los que trabajan en el proyecto es Rafael Quintero, el propietario de la famosa Quinta El Olvido y la Iglesia del Recuerdo, que llama mucho la atención por su arquitectura neogótico. Es correcto. Entonces deciden que el monumento se mueva a la primera prolongación porque estaban tratando de que el norte de la ciudad vieja, entre comillas, tenga nuevos límites. Okay. Ya se habían establecido por un lado el lado del cementerio, por el lado poniente la Isaías, por el lado oriente la carretera Canacín que construye Felipe Carrillo Puerto, que podría ser un tema muy interesante para platicar en un programa posterior. Y entonces se proyecta hacer ahí, y Rómulo Rosso trabaja con el gobernador Novelo, y el secretario del gobernador es José González Beitia, quien después es el gobernador en el periodo de 1946 a 1952. Y como se cambió la ubicación del monumento, siempre se llamaba Monumento a la Bandera, en enero de 1946, cuando rinde su último informe el gobernador Ernesto Novelo Torres, él dice en su informe que ya no se va a llamar Monumento a la Bandera, sino Monumento a la Patria, porque le cambiaron el diseño, le cambiaron la ubicación, y había una especie de atajar la discusión que había entre la sociedad, porque oye, lo estás haciendo acá, ¿por qué no allí? ¿Por qué no acá? Ya sabes cómo somos los meridanos. Cuando anuncian una obra que tenga que ver con infraestructura urbana, por ejemplo, la modificación de los camiones, entonces la gente se encrispa y empieza una discusión muy interesante. Junto con Rómulo Rosso trabaja Víctor Nazario Ojeda, que es como el jefe de obra, y el monumento tarda en construirse 11 años. ¿Tanto? Sí, estamos hablando de que fue inaugurado en 1956. ¿Y cuál fue la razón primordial por la porque fue esculpido totalmente a mano por Rómulo. Oye, Rafael, ¿y es verdad que las piedras que se utilizaron eran gigantescas para este monumento? Sí, porque tenías que trasladar la piedra, acomodarla, esculpirla. Si tú te has detenido a ver el monumento, creo que muy pocos yucatecos nos hemos parado a leer, porque es una lectura, claro, la que hace del monumento por completo, porque están representados en ese momento los 31 estados y lo que fue el Distrito Federal. Está en el lago de Texcoco. Y Rómulo Rosso declara que él construye el primer altar para borrar del espíritu nacional las ideas sobre el separatismo yucateco. Otra razón para que también le hayan cambiado el nombre a Monumento a la Patria. Ok. Era tiene como, más como sentido. Afianzar que los yucatecos ¿no? sí somos mexicanos, no Claro, somos separatistas. Olvídense de las independencias de los yucatecos. Y funcionó excepcionalmente bien. Pero lo que me llama la atención es que, a pesar de ser un proyecto y una idea de 1943, todavía inclusive en generaciones jóvenes, Sí, todo el mundo. Monumento a la Bandera. Monumento a la Bandera oficialmente es Monumento a la Patria, pero en la memoria popular todavía persiste y permanece el hecho de llamarle Monumento a la Bandera. Y por lo que yo he leído, el acto inaugural fue un acto realmente muy pomposo, muy Sí, ceremonioso. fue muy pomposo, con un espectáculo sobre danzas indígenas, música de Yucatán, o sea, todo un show así,
como habíamos visto ¿Y recientemente. Rómulo Rosso obtuvo su nacionalidad? Sí, obtuvo su nacionalidad y parece que fallece el día que obtiene la nacionalidad mexicana. Él muere en, Fun fact. en 1964. Sí, ¿Qué tal? sí, me parece que fallece. No, es algo que tengo allá. Si alguien pudiera Verificado. confirmar o verificar el dato, porque estaba tratando de rascar el tema. Y me parece que él muere el día que le dan la nacionalidad mexicana, en Mérida. Alguna vez leí por ahí también que le da una enfermedad de tanto polvo que respiró durante la construcción del monumento. Pues sí. Y eso a la postre, algunos años después, 8 años después, lo lleva a la tumba de la inauguración. Y es una construcción preciosa que han logrado conservar muy Y además bien, ¿no? única, me parece. Única. En el país yo no Sí, en recuerdo el país es otra... única. La arquitectura similar. es teco-indigenista neomaya. Ujú. Están clasificadas dentro del patrimonio cultural de la ciudad. Sí. Cuando le dan el título de capital americana de la cultura, el monumento está clasificado dentro del patrimonio y hoy es un referente que, si bien en su momento sirvió para delimitar la parte norte de la ciudad vieja, porque a partir de ahí nace otra ciudad en el crecimiento de Mérida. Sí, es cierto, es el inicio del norte. Hoy es una cuestión que nos queda muy cerca y nos queda prácticamente a tiro de piedra, y hoy es un referente dentro del circuito cultural que se pretende Claro. hacer esa parte de la ciudad. Por eso hay que conservar el monumento, hay que tenerlo presente siempre y visítelo, léanlo, vayan a leerlo, porque sí es muy interesante. Se van a ahorrar 6 años de primaria en la clase de historia. Si lo leen ahí, Porque son como las viñetas de la historia. Para empezar, contiene 300 figuras de los héroes y próceres nacionales. Ajá. Está la alusión a la fundación de Tenochtitlán en el lago. En la parte posterior, la que da al norte, Ajá. está la serpiente, el águila devorando a la serpiente, en referencia a la fundación de Tenochtitlán. No, la vuelta en orden cronológico. Exactamente. Y pueden empezar, si ustedes llegan de la parte sur a su izquierda, Ok. van hacia la derecha y pueden empezar viendo la historia contada en las piedras por el escultor colombiano Rómulo Rosso, que nos regaló esta obra para los meridanos. No, que realmente con las imágenes, las fechas y todo el dato, o sea, sí, son las viñetas de la historia. De hecho, hubo una discusión. Amabilis construye solamente los cimientos y deja trabajar A Rómulo. Trabajaba desde Manuel Amabilis y su hijo Max. Ok. Hace los cimientos y deja trabajar a Rómulo en la escultura. 11 años después se inaugura. Pero viene una discusión muy interesante entre los urbanistas, arquitectos, porque consideran que no es el sitio adecuado, que el monumento no es el original, que cambió mucho, que la mezcla esa de hacer algo con Art Deco, el indigenismo y el neomaya, a Manuel Amabilis no le gusta. De hecho, es uno de los más severos críticos a la obra. Publica varios artículos diciéndole casi que es lo peor que se pudo haber hecho en Mérida. Está muy, porque no era el proyecto original que había ganado el concurso del 43. Y eso hace que haya una especie de... ¿Y hay algún lugar donde pueda consultarse el proyecto original? Tal vez alguna en la hemeroteca, En el archivo del Congreso del Estado, en la sección de informes de los gobernadores. Ajá. Ahí puede consultarse, ¿no? Ahí puedes... Qué interesante, porque sería interesante tema. conocer cuál es lo que debía o lo que se planteó en un principio originalmente, ¿no? Y en lo que derivó. O consultar los planos. Sí, en el Congreso del Archivo, también no sé si todavía permanece en el Congreso o ya hayan pasado al Archivo General del Estado, uno de los dos lugares. Yo he consultado archivos de los informes de los gobernadores en el Congreso del Estado, en la sección que todavía el público puede acceder, porque hay una sección a la que no accede cualquiera. ¿Ok? Pero tú puedes acceder. Dada la antigüedad y la naturaleza de los documentos. Bueno, puedes lograr, Rafael. Oye, ¿y la familia de Rómulo Rosso permaneció? Sí, ya permanece aquí. En la García Jiménez tienen el domicilio cerca del restaurante Contiki.
Ajá. la calle 14, una cuadra más hacia la Plaza de Toros. Su hija, de hecho, tuvo una actividad dentro del ámbito cultural meridano muy relevante en algún momento. Honestamente, no sé si todavía continúa, pero recuerdo ver Cristina Rosso, me parece que se llamaba. Sí tuvo una actividad importante durante muchos años en el ámbito cultural meridano, ¿no? De hecho, no sé si tenía la casa abierta como una especie de museo, porque el señor produjo mucho material en esculturas pequeñas. En el museo de la ciudad, allá en lo que fue el edificio del Palacio Correos. Federal, donde después fue Correos, que es un edificio de principios de siglo. Ahí estuvo una muestra de algunas de las esculturas que hizo Rómulo Rosso. Yo recuerdo que también hubo otra discusión en torno al monumento, el tema del presupuesto. Porque cuando se hace el concurso y se plantea el proyecto de Amábiles, costaba una cosa. No sé cuánto costaba porque no tuve oportunidad de acceder al documento. Ok. Pero voy a decir una cantidad de X. Pudo haber sido por 1,000 pesos. Ok. Cuando hacen el traslado, primero del lugar y luego de cambiar no los planos ni la forma, sino el diseño del monumento. El monumento no es muy grande, tiene 14 metros de altura. Lógicamente el presupuesto se mueve. Entonces hubo una discusión también por el tema del presupuesto o lo que estaba costando el monumento. Dijiste que iba a costar tanto y ahora tanto, te estás transando la lana. Ya saben cómo somos los maridanos. No, pero realmente aquí yo creo que sí la ocupaba, ¿no? Era demasiado de trabajo. Es cuando vienen las cosas de darle tiempo al tiempo. A veces pensamos que una obra, no somos capaces de ver el futuro y Claro. pensamos que una obra nueva que se haga tiene que ser así, ya lista. O sea, una ceiba, por ejemplo, tarda 200 años en crecer. Claro. Entonces, cuando alguien me dice hay que reforestar y plantar, no hicieron nada, son arbolitos. Lo mismo pasó con el tema del museo. Además, lo cambian a una zona que en el 43 no tenía prácticamente nada. El crecimiento estaba en otro lado. El crecimiento estaba más hacia el sur de la ciudad. No tanto hacia el norte No como, tanto hacia como el norte sucedió como después, ahora. ¿no? Exactamente. Por eso le dicen, ¿por qué lo moviste allá? Lo mandaste a casa de ya saben dónde. Pues hoy ya sabemos dónde y por qué le llaman el monumento a la bandera, el monumento a la patria. Y te agradecemos enormemente, como siempre es un placer charlar contigo, Rafael Messi. Y gracias por acompañarnos. Recuérdanos tus redes, este contenido tan interesante, donde lo podemos. Gracias a ustedes, David Saya, el auditorio. No, gracias. Lo pueden encontrar en las redes sociales, @GomezGMX y en el canal Crónicas del Iranis. Gracias por acompañarnos a Rafael Messi esta vemos. mañana. Bye.